aún escucho el eco ronco de la voz de Esteban, la noche en que me dejó su mano. Antes tan fuerte, temblaba frágil contra la mía. Con el poco aliento que le quedaba, me acercó y susurró: «Nunca vayas a casa de las olas. Prométemelo, Clara». Sus ojos grises, los mismos que había contemplado por casi 5 décadas, suplicaban más que sus palabras. Asentí, besando sus nudillos en esa habitación estéril de hospital, con el monitor cardíaco contando sus últimas horas. Le di la promesa que me pidió, sin imaginar lo pesada que se sentiría años después. Tras la muerte de Esteban, traté de enterrar el recuerdo de Casa de las Olas junto con él. Me enfoqué en mi hija, Sofía, en sus estudios de posgrado, en su compromiso, en el hilo delicado de su vida que se extendía hacia adelante, mientras la mía parecía retroceder. Me sumergí en dar mi último semestre de clases antes de jubilarme, y luego en el silencio de una casa demasiado grande para una sola mujer. Pero, sin importar lo que hiciera, el eco de su advertencia nunca me abandonó del todo. ¿Por qué me prohibió ir allí? ¿Qué podía ser tan peligroso o tan vergonzoso que incluso en la muerte necesitaba mi juramento? Casi 5 años después, recibí una llamada del doctor Arturo Vega, el abogado de Esteban desde hace mucho. Su oficina olía a cuero y tabaco de pipa, igual que cuando firmamos nuestros testamentos hace décadas. Me miró con su expresión inescrutable de siempre y deslizó una caja de madera pulida sobre su escritorio. Encima había un sobre sellado y, debajo, una llave de hierro ornamentada con la forma de una cola de sirena. Mi nombre estaba escrito en el sobre con la letra inclinada y familiar de Esteban. Antes de que pudiera preguntar, el doctor Vega colocó un libro de cuentas encuadernado en cuero junto a la caja. Su esposo me instruyó que le entregara esto solo después de un tiempo determinado. Dijo. Respeté sus deseos. Abrí el libro primero. Lo que vi me cortó el aliento. Línea tras línea de depósitos y transferencias. Sumas de dinero que superaban por mucho lo que el salario de Esteban como ingeniero naval podía y haber permitido. Millones de pesos a lo largo de varios años, todos canalizados a cuentas marcadas para el mantenimiento de una propiedad, equipos de trabajo y proyectos de restauración. La nota en la parte superior decía simplemente «Casa de las Olas». Miré las columnas hasta que los números se volvieron borrosos. Habíamos vivido con modestia, con cuidado, nunca derrochando. Viajábamos una vez al año. Planeábamos nuestra jubilación con cautela e incluso renunciamos a remodelar la cocina cuando los presupuestos fueron demasiado altos. ¿De dónde había sacado Esteban tanto dinero? ¿Y por qué lo ocultó con manos temblorosas? Rompí el sello del sobre. La carta era breve. Su voz capturada en cada trazo de la pluma. Querida Clara, si estás leyendo esto, ya me he cohido. Perdóname por las promesas que te pedí y por las verdades que escondí. Casa de las Olas es tuya ahora. Encontrarás más que una casa allí. Me encontrarás a mí y las piezas de mi vida que nunca pude mostrarte. Confía en la llave. Confía en ti misma. Siempre tuyo, Esteban. Presioné el papel contra mi pecho, mi garganta ardiendo con un dolor que volvía ya a sentirse crudo a pesar de los años. Había estado ausente tanto tiempo y, sin embargo, aquí estaba, alcanzándome a través de tinta y secretos. Pero la carta no explicaba el dinero, ni respondía por qué me había prohibido entrar en esa casa mientras vivía. Solo era una invitación envuelta en misterio. Por un momento, consideré lo más fácil. Podía devolverle la llave al doctor Vega, dejar que él manejara la venta de la propiedad y nunca pisar las costas de Puerto Esmeralda. Ya tenía casi 70 años, una profesora jubilada que quería paz, no enigmas.
pero al tocar los surcos de la llave de hierro, algo terco creció dentro de mí. Había vivido demasiado tiempo a la sombra de las decisiones de Esteban. Si Casa de las Olas guardaba la verdad, necesitaba verla con mis propios ojos. Cuando salí de la oficina del doctor Vega, la llave pesaba en el bolsillo de mi abrigo. Me dije que solo conduciría al norte para organizar una evaluación. Nada más. Pero mientras el viento traía el aroma del Pacífico a través de mi ventana abierta, supe que ya estaba en el camino hacia el lugar que Esteban había escondido de mí toda su vida. Y cuanto más me acercaba a Puerto Esmeralda, más fuerte resonaba la pregunta en mi mente: ¿de dónde venía todo ese dinero secreto? ¿Y qué más había estado ocultando Esteban en Casa de las Olas? El camino hacia el norte por la costa me llevó por paisajes que Esteban amaba, pero que rara vez compartía. La carretera costera se desplegaba ante mí como una cinta pegada al borde del continente. A mi izquierda, el Pacífico se extendía sin fin, con olas inquietas rompiendo contra los acantilados. A mi derecha, los eucaliptos se inclinaban sobre la vía, sus hojas plateadas brillando bajo la luz de la tarde, liberando un aroma fresco y medicinal. Era extraño viajar sola. Esteban y yo habíamos recorrido esta ruta solo una vez, hace décadas. Cuando Sofía aún estaba en su carriola, nos detuvimos en un café al borde del camino. Admiramos los lobos marinos en las rocas y hablamos vagamente de cómo algún día regresaríamos. Él nunca mencionó que ese algún día ya estaba reclamado por un lugar llamado Casa de las Olas. Mientras más avanzaba, mi expectación se endurecía en inquietud. ¿Y si la villa era una ruina? Solo otro gasto que no podía soportar. ¿Y si los hermanos de Esteban, de los que rara vez hablaba, aún la consideraban suya? El peso de la llave en mi bolso me recordaba cuánto me había ocultado. Al llegar a Puerto Esmeralda, el sol de la tarde pintaba las casitas y galerías en tonos dorados. El pueblo tenía ese aire de riqueza tranquila, turistas paseando con vasos de café, artistas descargando lienzos de sus autos. Pero yo me sentía como una intrusa. Pregunté por direcciones en una tienda de la esquina. El rostro de la cajera titubeó cuando mencioné Casa de las Olas. «Oh», dijo, bajando la voz. «Esa casa otra vez, como si la villa tuviera una historia que todos aquí ya conocían». No insistí. Solo tomé el camino que me indicó, mis nudillos apretándose Kell en el volante. La carretera se estrechaba mientras se curvaba hacia los acantilados. Reduje la velocidad, vislumbrando el mar entre las ramas de los cipreses. Finalmente, doblé una curva y allí estaba un par de puertas desgastadas, flanqueadas por pilares de piedra desmoronándose. El trabajo de metal era ornamentado pero oxidado, moldeado en la forma de una sirena cuya cola se enroscaba protectoramente alrededor de una concha, aunque desvaído por el tiempo. El emblema brillaba broncíneo bajo el sol poniente. Casa de las Olas. Detuve el auto al lado del camino y apagué el motor. Durante un largo momento, solo escuché el viento susurrando entre los cipreses. El trueno rítmico de las olas abajo. Mi corazón latía con una fuerza que no había sentido en años. Un hombre paseando a su perro pasó detrás de mí. Ralentizando el paso, al notar mi auto junto a la puerta, murmuró algo que no alcancé a escuchar. Luego negó con la cabeza. «Esa casa otra vez», lo oí decir, casi idéntico al tono de la cajera. Quise preguntarle qué quería decir. ¿Por qué ese lugar tenía tanto peso en las voces de los extraños? Pero las palabras se me atoraron. En cambio, saqué la llave de hierro de mi bolso. El metal estaba frío, pesado, como si no solo perteneciera a Esteban, sino a generaciones antes que él. La puerta se alzaba ante mí, desafiándome a cruzar su umbral.
Deslicé la llave de nuevo en mi bolsillo y apoyé la palma contra el capó cálido de mi auto. El mundo de Esteban siempre estuvo lleno de cosas que construyó, diseñó o reparó. Pensé que las conocía todas: los motores, los barcos, las pequeñas invenciones que armaba en la mesa de la cocina. Pero esto, una casa con su propia reputación y una llave que parecía pertenecer a la historia de alguien más, era desconocido. Me quedé en las sombras alargadas, preguntándome qué clase de historia podía hacer que los extraños hablaran de una casa en susurros. ¿Y qué de la familia de Esteban? Aún permanecía aquí, escondido en muros que aún no había visto. El sol descendió más, el aire enfriándose contra mi piel. Y supe que no podía retrasarlo más. Empujé la puerta, sintiendo su peso resistente, antes de que cediera con un gemido lento, abriéndose al camino que me llevaba más profundo en el secreto de Esteban. El crujir de la grava bajo mis zapatos resonaba mientras caminaba por el sendero angosto. Los cipreses se arqueaban sobre mí, sus ramas entrelazándose como costillas, encerrándome en una especie de catedral de sombra y sal. Me dije que estaba preparada para el abandono telarañas. Polvo, el olor a paredes húmedas y madera podrida. Después de todo, Esteban me había prohibido pisar este lugar. ¿Por qué habría de cuidarlo? Pero cuando la villa apareció ante mí, mi aliento se detuvo. Casa de las Olas no era una ruina. La fachada de piedra brillaba pálida contra el sol poniente. Las persianas de madera recién pintadas. El tejado con un patrón que atrapaba la luz. Los jardines a ambos lados del camino estaban podados y regados. El aire cargado con un dejo de rosas y lavanda. Alguien había estado cuidando este lugar. La puerta principal era de roble macizo, su superficie tallada con olas y escamas de pescado. Detalles tan intrincados que casi brillaban. Coloqué la llave de hierro en la cerradura. Al principio resistió, como si probara mi determinación. Luego giró con un clic limpio y satisfactorio. La puerta se abrió hacia adentro, y entré en un mundo que nunca podría haber imaginado. El atrio se alzaba alto y luminoso. Un tragaluz derramando luz dorada sobre los pisos pulidos. Y por todas partes en las paredes. En cada tramo de yeso colgaban pinturas. No cualquier pintura, orquídeas. Sus formas delicadas en todos los tonos imaginables: violeta, blanco, carmesí. Incluso azules que solo había visto en catálogos raros. Algunas flores estaban pintadas en acuarela suave, otras en óleos tan ricos que juraría que podía oler los pétalos. Entre ellas, paisajes marinos, espuma chocando contra rocas dentadas, la marea retrocediendo de caletas arenosas. Mi mano tembló al acercarme a un lienzo. Era una réplica de una flor que había admirado en una exposición botánica hace 20 años. Lo mencioné de pasada, sin pensar que Esteban siquiera me escuchaba. Y sin embargo, aquí estaba, inmortalizado, pincelada tras pincelada. Avancé más adentro, mis ojos devorando las paredes, mi corazón hinchándose de incredulidad. Esteban no solo había ocultado Casa de las Olas, la había transformado en un santuario para las orquídeas. Sí, pero más que eso, para mí, mis pasiones. Mi sueño olvidado de estudiar botánica. Todo lo que había dejado de lado para ser esposa. Madre, maestra, todo vivía aquí, como si él hubiera estado recolectando en secreto mis fragmentos olvidados. En el centro de la sala había una mesa larga, del tipo que encontrarías en un estudio o biblioteca. Sobre ella descansaba una laptop plateada, su superficie brillando contra la madera oscura. Una orquídea blanca, recién cortada, estaba colocada encima, sus pétalos luminosos en la luz menguante. Me acerqué lentamente, mi pecho apretado. El tallo de la orquídea estaba en un pequeño frasco de vidrio con agua, como si alguien lo hubiera colocado allí no hace mucho.
toqué un pétalo con la yema del dedo. Mi garganta llena de emoción. La voz de Esteban llenó mi memoria juguetona. Reflexiva, siempre más observadora de lo que le daba crédito. Había visto cómo cuidaba mis orquídeas en la ventana, cómo lloraba cuando no florecían. Había escuchado el tono nostálgico en mi voz cuando hablaba de lo que podrías haber hecho con mi vida si no hubiera elegido enseñar. Y en lugar de olvidar, lo había construido todo en esta casa. Me hundí en una silla cercana, mirando la laptop. Era tan propio de él. Dejar las respuestas finales guardadas. Atraerme con símbolos y gestos hasta que no tuviera otra opción más que seguir adelante. La carta decía que lo encontraría aquí. Las piezas de su vida que nunca pudo mostrarme. La pantalla reflejaba un fantasma de mi propio rostro, cansado pero vivo de una manera que no había sentido en años. Mis dedos dudaron sobre la tapa. Sabía que lo que fuera que estuviera dentro de esa computadora me ataría aún más al misterio que Esteban había dejado. Y aún así, supe que la abriría. Con los últimos rayos de sol filtrándose por el tragaluz. Levanté la tapa, esperando que el mundo que mi esposo había escondido se revelara. La laptop cobró vida con un zumbido, su brillo derramándose sobre mi regazo, mientras me acomodaba en la silla. La pantalla pedía una contraseña, y por un momento me quedé helada. No tenía idea por dónde empezar. Cumpleaños, aniversarios, el nombre de Sofía. Entonces recordé la carta de Esteban. La fecha de nuestro primer encuentro, seguida de esperanza. Tecleé lentamente. Primera cita 72 Puerto. El cursor parpadeó. La máquina pensó. Y luego se abrió el escritorio. En el centro de la pantalla había una carpeta titulada simplemente para Clara. Mi mano tembló al hacer doble clic. Decenas de archivos de video llenaron la pantalla. Cada uno etiquetado en secuencia. Día 1, día 2, día 3. Extendiéndose por todo un año. Sentí un sobresalto de incredulidad. Había preparado 365 mensajes. Como si estuviera decidido a quedarse a mi lado cada día después de su partida. Hice clic en el primer archivo. El rostro de Esteban apareció. Sorprendentemente vital. No era el hombre pálido y debilitado al que había besado en la cama del hospital. Este Esteban era fuerte. Su cabello aún espeso y plateado. Sus ojos agudos. Llevaba la camisa de franela azul que tanto amaba, la que había remendado una docena de veces. «Hola, mi amor», dijo, y su voz llenó la sala tan completamente que tuve que presionar una mano contra mi boca para no gritar. «Si estás viendo esto, significa que me fui antes de lo que quería. Lo siento. Siempre pensé que tendríamos más tiempo». Me incliné más cerca, mis ojos fijos en la pantalla. «No te conté todo», continuó. «Hace 3 años. Me diagnosticaron un aneurisma cerebral. Una bomba de tiempo en mi cabeza. Los médicos me dieron de 2 a 5 años. No quise decírtelo. Clara, no podía soportar la forma en que me mirarías con cuidado. Midiendo cada día, quería que nuestro tiempo se sintiera normal. Aunque no lo fuera». Presioné los dedos contra mis labios, intentando contener el sollozo que subía por mi pecho. «Sé que te robé la oportunidad de prepararte. Y tienes todo el derecho a estar enojada. Pero te prometo, no lo oculté por miedo. Lo hice porque quería darte los años que nos quedaban como un regalo, no como una sentencia». Su voz se suavizó. «Quería que siguiéramos riendo, viajando, amándonos sin la sombra de lo inevitable sobre nosotros». Se movió ligeramente, y la cámara captó un vistazo del atrio detrás de él. La misma sala en la que ahora estaba sentada. Casa de las Olas fue mi proyecto, mi redención. Esta casa fue una vez el lugar más oscuro de mi infancia. Pero la reconstruí para ti, para las orquídeas que amas, para el arte que abandonaste.
para cada sueño que dejaste de lado para que pudiéramos tener la vida que tuvimos. Quería que este lugar fuera tuyo. Incluso si me odiabas por ocultarlo. Toqué el borde de la pantalla como si pudiera cortar la distancia. Pero hay algo que necesitas saber. Su voz se volvió más aguda. Otros vendrán por esta villa. Dirán que les pertenece, que no tienes derecho a ella. No les creas. Cada piedra, cada clavo, cada flor me aseguré de que sea legalmente y justamente tuya. Aún así, vendrán, no se detendrán, y debes estar lista. El video terminó, congelándose en la sonrisa familiar de Esteban. Una media sonrisa que siempre llevaba más amor que palabras. Cerré la laptop suavemente, mi pecho pesado con una mezcla de dolor, enojo y una feroz determinación. Ya había perdido así a Esteban una vez. No perdería la casa que construyó para mí, no ante nadie. El sonido de llantas sobre la grava afuera me hizo levantarme de un salto. A través del tragaluz, vi un destello de faros serpenteando por el camino hacia la puerta. El crujir de la grava se volvió más fuerte, más cercano, hasta que los faros brillaron a través de las ventanas frontales y se asentaron en el suelo del atrio. Cerré la laptop de golpe, mi pulso acelerándose. Por un momento pensé que había imaginado la advertencia de Esteban. Otros vendrán por ella, pero entonces escuché las puertas de un auto cerrarse. Me acerqué a la ventana, mi respiración entrecortada. Un SUV negro brillante estaba estacionado junto a las puertas. Dos hombres emergieron, sus siluetas instantáneamente familiares, aunque habían pasado años. Javier y Mateo, los hermanos de Esteban. No los había visto en casi una década. Esteban rara vez hablaba de ellos. Y cuando lo hacía, era con una amargura cortante o un silencio desdeñoso. Se habían distanciado mucho antes de su enfermedad, mucho antes de que Casa de las Olas resurgiera en nuestras vidas. Javier dio un paso adelante primero, su postura rígida, con la arrogancia de un financiero en cada línea de su cuerpo, incluso en la tenue luz. Vi los pliegues impecables de su traje a medida, como si la riqueza pudiera llevarse como armadura. A su lado, Mateo era lo opuesto atractivo con un aire casual. Un abogado que conocía el poder de una sonrisa y la blandía como una cuchilla oculta en terciopelo. «Clara», llamó Javier, su voz cortando el aire nocturno. «Abre la puerta». «Necesitamos hablar». Me obligué a abrir la puerta principal, pero me detuve justo antes del porche. «¿Qué hacen aquí?» Mi voz era más firme de lo que sentía. Mateo levantó una mano en un saludo casi amigable. Supimos lo de Esteban. Pensamos que era mejor resolver las cosas cuanto antes. ¿Resolver qué cosas?, pregunté. Aunque ya sabía la respuesta. Javier levantó un fajo de papeles encuadernados en una carpeta de cuero. Casa de las Olas. La propiedad familiar. No te pertenece solo a ti, Clara. Esteban lo sabía. Tenemos todo el derecho. Tragué con fuerza, recordando las palabras de Esteban en el video. Dirán que les pertenece. No les creas. Esta casa es mía. Dije con firmeza. Esteban se aseguró de eso. Javier esbozó una sonrisa fina. Sin humor. Esteban era sentimental, no práctico. Estaba enfermo, no difícilmente en un estado mental sólido para hacer arreglos vinculantes. La implicación me dolió como una bofetada. No te atrevas a reducirlo a eso. Espeté. Mateo se acercó más, bajando la voz como si ofreciera una bondad. Mira, Clara, no queremos que esto se ponga feo, pero la ley está de nuestro lado. Podemos arrastrarte por meses de audiencias y trámites. ¿Realmente quieres esa carga encima de tu dolor? Apreté los puños a mis costados, obligándome a no retroceder. Esteban anticipó esto. Me dejó el título, las llaves, todo. Si creen que pueden intimidarme para que entregue su regalo,
Están equivocados. Javier golpeó los papeles contra su palma. Veremos qué piensa un juez. Detrás de ellos, el motor del ESUV rugió. Impaciente, los hermanos intercambiaron una mirada, parte estrategia, parte cálculo. Tuve la sensación de que esto era solo su primera jugada. No los dejaré entrar, dije, con la voz tensa pero firme. Ni esta noche, ni nunca. A menos que vengan con algo más que amenazas y trucos de papel. Por primera vez, la expresión de Javier titubeó. Una pequeña arruga de frustración. Mateo, siempre encantador. Dio una sonrisa lenta como si concediera esta ronda, pero ya estuviera planeando la siguiente. Volveremos, dijo Javier simplemente. Se dieron la vuelta y regresaron al SUV. Las luces traseras brillaron rojas mientras se alejaban por el camino sinuoso, dejando las puertas cerradas, pero mi corazón latiendo con fuerza. Me apoyé en el marco de la puerta, la respiración temblorosa. Luego la cerré y puse el cerrojo. La advertencia de Esteban se había cumplido más rápido de lo que podía haber imaginado. Regresé al atrio, mis ojos cayendo de nuevo en la laptop. Si iba a enfrentarlos. Necesitaba cada pedazo de guía que Esteban me había dejado. Con manos temblorosas, abrí la tapa otra vez. A la mañana siguiente, desperté con el sonido de gaviotas sobrevolando el oleaje y el leve murmullo de alguien moviéndose cerca de los jardines. Por un breve momento, entré en pánico. Habían regresado Javier y Mateo ya. Me puse un chal y salí corriendo. Una mujer estaba entre los rosales, podando con precisión tranquila. Era de unos 50 y tantos, compacta, con hombros fuertes y una trenza entretejida con hilos plateados. Cuando me vio, dejó las tijeras y se limpió las manos en el delantal. «Señora Clara», dijo, con un acento cantarín que no pude ubicar del todo. Quizás portugués. «Soy Inés Duarte. Su esposo me contrató para cuidar la villa. Durante años. Me quedé helada ante la familiaridad de su tono. Trabajaste para Esteban. Aquí mientras él...» Las palabras se desvanecieron. Ella sintió. Paciente. Sí. Me dijo que guardara silencio. Incluso contigo. Dijo que un día llegarías. Y cuando lo hicieras, debía estar lista. El aliento se me atoró en la garganta. Incluso en su secretismo. Esteban había preparado aliados para mí. «¿Sabías de su enfermedad?», pregunté. Sus ojos se suavizaron. «Solo al final. Trabajó tanto aquí. Demasiado. Podía ver el peso que cargaba. Pero siempre hablaba de ti. Siempre». Miré alrededor del jardín, viendo de repente el orden cuidadoso. Los canteros de orquídeas floreciendo. La perfección en cada sendero de piedra. Las manos de Inés los habían mantenido vivos cuando Esteban no pudo. Me hizo un gesto para que la siguiera. «Señora, hay algo que debes entender. Él construyó más que lo que puedes ver». Sus palabras me dieron un escalofrío. «¿Qué quieres decir?», sin responder. Me llevó más allá del invernadero y por un sendero de grava hacia el cobertizo, en el borde de los acantilados. El mar estaba inquieto esa mañana. Olas verde-gris rompiendo abajo. El cobertizo estaba desgastado por fuera, pero como todo aquí. Bien cuidado. Inés apartó una pila de redes de pesca que estaban contra la pared trasera. Detrás de ellas había un panel de madera disparejo, un poco más oscuro que el resto. Presionó su palma contra un lado, y con un gemido, el panel se abrió revelando una escotilla estrecha, enmarcada en acero. Mi corazón dio un vuelco. ¡Qué demonios! Ella se agachó y tocó el borde de la abertura con reverencia. Tu esposo lo llamó el camino. El sendero. Se aseguró de que estuviera escondido. Los contratistas pensaron que trabajaban en un drenaje o una bodega de vinos. Solo yo lo sabía. La escotilla se abría como una boca secreta. El olor a tierra y sal subiendo desde abajo.
Una escalera de metal descendía a la oscuridad, sólida y deliberada. Di un paso más cerca, el pulso martilleando. ¿Por qué construiría esto? La mirada de Inés se desvió hacia el horizonte, donde el sube de los hermanos había desaparecido la noche anterior. Porque sabía que vendrían. Porque quería que estuvieras a salvo. Y que tuvieras opciones. Aferré el borde de la escotilla, dividida entre asombro e inquietud. Esteban había ocultado una estructura entera bajo la villa. Un lugar que no había mencionado en sus videos. Al menos no todavía. Señora Clara, dijo Inés suavemente, colocando su mano callosa sobre la mía. Él confió en ti para decidir cuándo abrir este camino. Pero creo que el momento es antes de lo que él esperaba. Ya están rondando como tiburones. Las olas golpeaban abajo, el sonido resonando por la entrada hueca. Mi respiración temblaba en el aire fresco mientras miraba las sombras bajo casa de las olas. Sabía que tendría que bajar, más pronto que tarde. Con un suspiro profundo, cerré el panel, cubriendo el secreto una vez más, y seguí a Inés de regreso a la villa. Adentro, la laptop aún esperaba, y tenía más mensajes de Esteban por ver. Esperé hasta que la marea vespertina se calmó en un ritmo constante antes de regresar al cobertizo. Inés se había retirado a sus aposentos en el borde de la propiedad, dejándome sola con el peso del secreto de Esteban. Aparté las redes y presioné mi palma contra el panel. Como ella me había mostrado, la escotilla crujió al abrirse, liberando una ráfaga de aire fresco y mineral. Con la llave de hierro aún en mi mano, me estabilicé y comencé el descenso. Los peldaños de la escalera estaban fríos, húmedos por el aire salado, pero firmes bajo mi agarre. La escalera terminaba en una cámara que me robó el aliento. No era una bodega ni un drenaje, sino un búnker cuidadosamente diseñado, con paredes reforzadas de concreto. Luces colgadas en el techo como una constelación subterránea. El zumbido de los ventiladores resonaba faintly contra el goteo de la condensación. Giré lentamente, el corazón latiendo con fuerza. Una mesa larga se extendía en el centro, cubierta de mapas enrollados, libros de cuentas y carpetas gruesas etiquetadas con la letra clara y cuadrada de Esteban. Las paredes estaban alineadas con archivadores y tableros de corcho llenos de notas. Fotos y documentos fijados en un orden meticuloso. Di un paso adelante, mis dedos rozando el borde de la mesa. Una carpeta estaba abierta, revelando registros financieros distintos a todo lo que había visto de Esteban. Transferencias de cientos de miles, a veces millones de pesos, canalizadas a través de empresas fantasma que no reconocía. Sin embargo, cada cifra estaba contabilizada, referenciada, anotada. Otra carpeta llevaba los nombres de Javier y Mateo. La acerqué y hojeé las páginas. Esteban había compilado expedientes sobre sus hermanos' cuentas en paraísos fiscales, asociaciones cuestionables, lagunas legales estiradas hasta el límite. Sus rostros me miraban desde fotos granuladas de vigilancia, capturadas fuera de tribunales y clubes de campo. Había estado construyendo un caso, no solo para defenderme, sino para desmantelarlos por completo. Mis rodillas flaquearon y me hundí en la silla al frente de la mesa. ¿Cuánto tiempo había estado Esteban preparando esto? ¿Cuánto había cargado solo mientras fingía que nuestra vida era ordinaria? Me levanté y crucé hacia un tablero de corcho con un mapa extenso de la costa de Puerto Esmeralda. Mis ojos siguieron las líneas rojas marcadas por Esteban. Allí, en las llanuras de marea bajo casa de las olas, había señalado fase 2, Complejo Esmeralda. Leí las notas garabateadas en su letra, expansión no anunciada. Desarrollo de campo de golf. Requiere recuperación de mareas. Mi pecho se apretó al darme cuenta de lo que significaba. Los folletos brillantes de Esmeralda
Hablaban solo de un complejo de lujo tierra adentro. Pero Esteban había descubierto su verdadero plan: extenderse hacia las llanuras de Marea, remodelando la costa misma. Y Casa de las Olas estaba justo en el camino. Presioné mi palma contra el mapa. Esto no era solo sentimentalismo. Ni siquiera los hermanos de Esteban reclamando una parte de la herencia. Era un proyecto de miles de millones de pesos. Si el complejo avanzaba, la villa sería borrada. Sus jardines y su invernadero ahogados bajo campos de golf perfectamente cuidados. La evidencia de Esteban no era solo protección, era una palanca. Miré hacia los archivadores. Los cajones llenos de archivos cuidadosamente etiquetados. Me había dejado los medios para detenerlos. Pero, ¿a qué costo si usaba esta evidencia? No solo estaría enfrentándome a Javier y Mateo. Estaría enfrentándome a Complejo Esmeralda, una corporación con mucho más poder y menos escrúpulos. El zumbido de los ventiladores llenó el silencio. Por primera vez desde la muerte de Esteban. El alcance de lo que me había dejado se asentó pesadamente en mis huesos. No era solo una viuda defendiendo una casa. Era la guardiana de secretos capaces de colapsar fortunas. Recogí algunas carpetas en mis brazos, su peso anclándome, y subí de nuevo por la escalera. El mar rugía a lo lejos, y supe que la tormenta apenas comenzaba. De vuelta en el atrio, coloqué los archivos junto a la laptop de Esteban. Si iba a sobrevivir esto, necesitaría escuchar más de su voz antes de dar mi próximo paso. Estaba inclinada sobre los archivos de Esteban la tarde siguiente, cuando el sonido de otro auto subiendo por el camino me hizo tensarme. Me preparé para Javier y Mateo de nuevo, pero al mirar por la ventana, mi aliento se detuvo. Era Sofía. Mi hija bajó de un auto de alquiler elegante, alta y sofisticada en su ropa de trabajo. Su cabello castaño recogido en un moño que hablaba de eficiencia más que de sentimentalismo. Tenía el paso rápido de Esteban, su inclinación decidida de la barbilla, aunque miraba alrededor de Casa de las Olas con una curiosidad de ojos abiertos que no veía desde que era niña. Abrí la puerta principal antes de que pudiera tocar. Sofía. Mi voz tembló. Una mezcla de alivio y temor. Mamá. Besó mi mejilla, breve y distraída, su mirada pasando más allá de mí hacia el atrio. Así que esta es la villa. Dudé, insegura de cuánto revelar. Esteban la destinó para nosotras. Para mí. Especialmente, la mantuvo en secreto hasta el final. Sus cejas se alzaron. Eso es evidente. Lo que no es tan obvio es por qué no me lo dijiste de inmediato. Antes de que pudiera responder, un segundo auto se acercó detrás del suyo. Mi estómago se hundió al ver a Javier y Mateo salir, perfectamente sincronizados. Mateo llevaba un maletín de cuero. Javier lucía engreído, como si el día ya le perteneciera. «Sofía», saludó Mateo cálidamente, acercándose para un abrazo que ella aceptó. «¿Te pareces tanto a tu padre a tu edad?» «Gracias». «Tío». La palabra me atravesó como una espina. Sofía nunca los había llamado así en su vida. Entraron sin esperar permiso. Su presencia llenando el aire con un aroma agudo a colonia y cálculo. Javier extendió papeles sobre la mesa como si ya fuera suya. Seamos razonables. Comenzó. La muerte de Esteban dejó esta propiedad en una posición complicada. Pero creemos en la justicia. Mateo deslizó un documento hacia Sofía y hacia mí. 1/3 para ti, 1/3 para tu hija, 1/3 para nosotros. Todos ganan. Sin batallas legales prolongadas, sin dinero desperdiciado en abogados. Sofía escaneó el documento con ojos rápidos, sus labios tensándose. «Parece práctico», murmuró. Alcancé y cubrí el papel con mi mano. «Es una trampa. Tu padre dejó Casa de las Olas para mí. Exclusivamente. Están usando el sentimentalismo para enmascarar la codicia.
La mirada de Javier se agudizó. ¿Eso crees? Clara, que nosotros... Su sangre. Somos intrusos. Esta casa así ha estado en la familia por generaciones. Esteban no tenía derecho a excluirnos. La compró de nuevo. Dije con firmeza. Legalmente. Dejó claro que era mía para decidir su futuro. Los ojos de Sofía se estrecharon hacia mí. ¿No crees que merezco opinar? El aire se volvió más pesado que antes. Intenté tocar su brazo. Por supuesto que mereces opinar. Sofía. Pero no a través de su manipulación. No les importas. Les importa el dinero detrás de estas paredes. Mateo se inclinó más cerca de ella. Su voz suave como la seda. No escuches la amargura, Sofía. Piensa en tu propio futuro. Imagina lo que tu parte podría proporcionarte: viajes, inversiones, seguridad. ¿No es eso lo que tu padre hubiera querido para ti? Sentí a mi hija alejarse de mí, incluso físicamente inclinando su cuerpo, más hacia ellos que hacia mí. La visión me vació. Estás aferrándote al pasado. «Mamá», dijo, su voz ahora más cortante. «Papá se fue. Y tal vez es hora de que sueltes en lugar de proteger este lugar como si fuera sagrado». Sus palabras golpearon mi pecho como una ola, dejándome sin aliento. Javier dobló los papeles cuidadosamente. Ya sintiendo la victoria, me estabilicé. Aunque mi corazón se rompía. Sofía, tu padre no construyó esta casa para que fuera dividida. La construyó como un santuario. Para nosotras. Pero sus ojos ya habían vuelto al contrato. Al futuro que pensaba que podría ser suyo si se alineaba con ellos. El sonido del mar se alzó contra las ventanas, como recordándome la advertencia de Esteban. Otros vendrían, y también intentarían llevársela a ella. Esa noche, después de que los hermanos se fueron con sus promesas engreídas de tiempo para reconsiderar, Sofía y yo nos sentamos frente a frente en el atrio. El silencio entre nosotras era más pesado que el rugido del océano, más allá de los acantilados. Ella miraba el contrato que le habían presionado en las manos, sus nudillos blancos alrededor de las páginas. Quise alcanzarla, decirle que estaba siendo manipulada. Pero las palabras solas no eran suficientes. Esteban lo sabía. Me había dejado más que papeles y advertencias. Me había dejado su voz. Abrí la laptop, mis dedos temblando, y busqué hasta encontrarlo un video etiquetado. «Para Sofía cuando dudes». «Sofía», susurré, girando la pantalla hacia ella. «Tu padre te dejó algo. Por favor, solo escucha». Ella dudó, sus labios apretados en una línea fina. Pero finalmente asintió. La pantalla se iluminó con el rostro de Esteban. Más joven, más saludable, lleno del calor que nos había sostenido por décadas. El aliento de Sofía se entrecortó al verlo. «Hola, mi niña», comenzó Esteban, su voz firme, casi conversacional. «Si estás viendo esto, entonces no estoy ahí para explicarme. E imagino que tus tíos ya han llenado tus oídos con su versión de los hechos». Sofía parpadeó rápidamente, las lágrimas amenazando. «Te dirán que Casa de las Olas pertenece a la familia», continuó, «que no tenía derecho a mantenerla lejos de ellos. Pero aquí está la verdad. Cuando tenía 19 años, Javier y Mateo falsificaron mi nombre en documentos legales. Me despojaron de mi herencia. Vendieron lo que debía ser mío y me dejaron con nada. Era demasiado joven, demasiado ingenuo para pelear. Y ellos contaron con eso. Sus ojos se endurecieron de una manera que rara vez veía. Me alejé. Construí una vida en otra parte. Pero nunca olvidé». Sofía se cubrió la boca, sus hombros temblando. «Años después», dijo Esteban, inclinándose más cerca de la cámara, «nuestro padre cayó en bancarrota. Sus deudas por apuestas y malos negocios lo dejaron desesperado. Vino a mí en silencio, avergonzado, y compré Casa de las Olas directamente. Tengo el título, sellado y notariado.
Un título que ninguno de mis hermanos sabe que existe. Porque accedí a no avergonzarlo públicamente. Exhaló el sonido áspero. Así que recuerda esto. Sofía Casa de las Olas no es de ellos. Nunca lo fue. Es mía. Y ahora es de tu madre. Intentarán manipularte, como una vez me manipularon a mí. No los dejes. Por favor, mi niña. Quédate con ella. Es más fuerte de lo que sabe. Pero te necesita. El video se congeló en la sonrisa de Esteban suave, suplicante, llena de amor. Sofía inclinó la cabeza entre sus manos y sollozó. Los papeles se deslizaron de su regazo y se esparcieron por el suelo. Me acerqué y la abracé, sosteniéndola como cuando era pequeña e inconsolable. No sabía. Susurró entre lágrimas. Pensé que solo querían acercarse, darme un lugar en la familia, pero todo el tiempo siempre han tomado. Dije suavemente, tu padre construyó esta casa para nosotras, no para ellos, y confió en que verías la verdad. Ella se aferró a mí más fuerte, dividida entre el dolor y la lealtad, pero en ese momento sentí el primer hilo frágil que la traía de vuelta a mí. A mí. Besé su cabello, mis propias lágrimas cayendo libremente, mientras el sonido de pasos se acercaba a la puerta principal. El golpe en la puerta esa noche no fue de Javier ni Mateo, era Inés, su chal envuelto firmemente alrededor de sus hombros. Y junto a ella estaba un hombre joven, con los mismos ojos oscuros su hijo Nico. Él dio un asentimiento cortés, del tipo que viene de alguien criado en el aire salado, y la responsabilidad, señora Clara, dijo Inés, su voz baja. Es hora de que conozcas a alguien en quien tu esposo confiaba. Así fue como, una hora después, me encontré en un café discreto junto al mar en Bahía Tortuga, sentada frente a Pablo Rivera, el director de Complejo Esmeralda. Era más joven de lo que esperaba, elegante en su traje a medida. Aunque sus ojos se suavizaban cuando hablaba, Nico estaba cerca. Su presencia un amortiguador entre el poder y la vulnerabilidad. Pablo juntó las manos. Tus tíos ya han hecho acercamientos. Señora Clara, quieren vender Casa de las Olas directamente. A cualquier precio. Estabilicé mi respiración. Eso no va a pasar. Una chispa de sorpresa cruzó su rostro. Entonces, ¿por qué pediste reunirte? Porque tenía algo que Esteban nunca me dio en vida, su legado inacabado. Deslicé una carpeta sobre la mesa, mapas y notas que había tomado del búnker bajo el cobertizo. Casa de las Olas es invaluable para mí, dije. Pero sé que el proyecto de Esmeralda no se detiene en los terrenos interiores que han anunciado. Sé de la fase 2, la expansión del campo de golf sobre las llanuras de Marea. Su ceja se arqueó, pero no lo negó. Pueden construirlo. Continué. O pueden construir algo mejor. Esteban creía en la sostenibilidad, aunque nunca lo dijera abiertamente. Y sí, en lugar de destruir las llanuras de Marea, crearan un área de conservación alrededor de ellas. Un santuario protegido. A cambio, permitiría un paseo marítimo limitado para visitantes, con regalías pagadas a mí y a mi hija por cada entrada. Ustedes aún ganarían, y serían alabados por su visión, no vilipendiados por su codicia. Las palabras sabían extrañas, pero fluían de mí con una convicción que no sabía que poseía. Pablo se recostó, estudiándome como si recalibrara. Luego sonrió débilmente. ¿Sabes algo, señora Clara? No es la primera vez que escucho esa sugerencia. Mi pulso se aceleró. ¿Qué quieres decir? Golpeó la carpeta. Hace años, antes de que Esmeralda comenzara, recibí una propuesta anónima. Era reflexiva, precisa, demasiado precisa para un extraño. El autor nos instaba a adoptar prácticas sostenibles, a proteger las mismas llanuras de Marea que ahora mencionas. Nunca supe de quién venía. El aire se espesó a mi alrededor, la comprensión amaneciendo. Esteban,
Pablo asintió lentamente. Tu esposo se acercó. Estaba adelantado a su tiempo. Lo descartamos entonces. Demasiado costoso, demasiado complicado. Pero ahora miró a Nico, luego a mí. Ahora. Tal vez es exactamente lo que necesitamos. Una ola de emoción subió en mi pecho. Esteban había estado aquí antes que yo, caminando el mismo sendero, plantando semillas que sabía que algún día podría cosechar. Pablo extendió su mano sobre la mesa. Si hablas en serio, señora Clara, podemos redactar términos. Pero debes entender, esto enfurecerá a tus tíos más que nada. Ellos quieren dinero. Tú estás ofreciendo visión. Tomé su mano. Mi agarre firme a pesar del temblor en mi corazón. Que se enojen. Entonces, estoy aquí para terminar lo que Esteban comenzó. Detrás de mí, la voz de Nico fue baja pero segura. Y no lo terminará sola. Salí del café con el rugido de las olas resonando en mis oídos. El peso del trato inacabado de Esteban, ahora firmemente en mis manos. Y el conocimiento de que mi lucha apenas comenzaba. La tinta del apretón de manos de Pablo Rivera apenas se había secado cuando los hermanos contraatacaron. Debí haberlo esperado. Javier y Mateo nunca dejaron que el aroma de la ventaja se desvaneciera sin rondar como tiburones. 2 mañanas después, un mensajero entregó un sobre grueso sellado con el emblema del juzgado del condado. Dentro estaba su primer golpe, una moción para una orden judicial. Su reclamo estaba cuidadosamente redactado, pulido con jerga legal y cargado de veneno. Según Javier, Casa de las Olas era propiedad familiar, transferida bajo circunstancias sospechosas, mientras Esteban estaba supuestamente médicamente incapacitado. El toque de Mateo llegó el mismo día. Esparcido por el periódico local, viuda codiciosa acapara la herencia familiar. Bloquea el crecimiento comunitario. El artículo destilaba insinuaciones, pintándome como una reclusa egoísta aferrada al lujo mientras otros sufrían por falta de desarrollo. Reconocí su redacción, lo bastante afilada para cortar, pero lo suficientemente vaga para evadir responsabilidades. Cuando Sofía deslizó el periódico sobre la mesa del desayuno, sus ojos estaban cargados de preocupación. Te están convirtiendo en villana. Mamá, la gente lo creerá. Toqué su mano. La gente creyó cosas peores de tu padre. Una vez, pero la verdad siempre encuentra la manera de salir a flote. La audiencia llegó rápido. En una sala de techos altos que olía a barniz y polvo viejo. Javier estaba rígido en la mesa de los abogados, su corbata anudada como un lazo, mientras Mateo se recostaba, exudando encanto incluso en el litigio. Su abogada, una mujer pulida con ojos fríos como el vidrio, argumentó con indignación ensayada sobre los derechos familiares y las obligaciones éticas. Cuando fue mi turno, me levanté lentamente, alisando los papeles en mi mano. El juez me miró con paciencia cautelosa. Señoría, comencé, mi voz más firme que mi corazón. Mi esposo anticipó este momento exacto. Dejó un archivo, lo que llamó su salvaguarda. Está notariado, registrado e incontrovertible. Coloqué la carpeta azul en el estrado. El color parecía casi brillar bajo las luces fluorescentes. Dentro estaban el título, registros de transferencias bancarias y declaraciones juradas del notario que supervisó la venta. El juez hojeó los documentos, su expresión pasando de escepticismo a algo más mesurado. Javier susurró furiosamente a su abogada, su rostro enrojeciendo. Mateo mantuvo una sonrisa cortés, aunque sus nudillos se blanqueaban en la mesa. Tras una larga pausa, el juez cerró la carpeta. Estos documentos son, como mínimo, suficientes para retrasar cualquier orden judicial.
No veo motivos para restringir la ocupación de la señora Clara en este momento. El alivio me recorrió como una marea, pero no me permití exhalar por completo. Esto era un respiro, no una victoria. Javier se levantó abruptamente, su voz tensa. Entonces esperamos mientras ella drena el valor de la propiedad. Esto es absurdo. El martillo del juez golpeó una vez. Señor Hart, respetará este tribunal. Su moción es denegada, pendiente de revisión adicional. Las palabras fueron suficientes. Por ahora. Casa de las Olas permanecía en mis manos. Fuera del juzgado. Los flashes de las cámaras destellaron. Mateo se movió rápido, deslizándose entre los reporteros con frases pulidas a la perfección. «Solo queremos justicia», les dijo. Su tono apesadumbrado. «La viuda de nuestro hermano está comprensiblemente emocional, pero debemos honrar el legado familiar». Seguí caminando, con Sofía Shea a mi lado, aferrando la carpeta azul como un salvavidas. Un reportero gritó: «Señora Clara, ¿realmente está acaparando millones en valor de propiedad mientras bloquea empleos locales?» Me detuve lo suficiente para encontrar sus ojos. Estoy defendiendo el legado de mi esposo, y la verdad se defenderá sola. Los micrófonos avanzaron, pero Sofía me jaló hacia el auto que esperaba. Conducimos de regreso a casa de las Olas en silencio. La carpeta segura en mi regazo. El océano brillando como acero más allá de los acantilados. Mientras cerraba la puerta de la villa esa noche, vi unos faros detenerse en la curva del camino, demorándose demasiado antes de desvanecerse en la oscuridad. Los papeles podrían haberles fallado, pero sabía que Javier no había terminado. Nunca lo estaba. Esa noche, la villa se sentía demasiado grande, demasiado resonante con su silencio. Llevé la carpeta azul conmigo de habitación en habitación como si fuera la mano de Esteban en la mía. Sin embargo, ni siquiera las páginas notariadas podían suavizar el borde crudo de lo que la mirada de Javier había prometido en el juzgado. Encontré a Inés en el invernadero, rociando las orquídeas que Esteban había plantado. Miró la carpeta bajo mi brazo, luego mi rostro. Con su paciencia tranquila habitual, solo dijo: «Hay algo más que deberías ver». Me llevó a través del jardín, más allá del cobertizo, por un sendero de piedra que nunca había notado, medio oculto por suculentas y hinojo marino. Al final estaba un edificio bajo de madera desgastada, con un leve olor a sal y cedro. Dentro, el aire era fresco y cerrado. Contra la pared del fondo había un arcón de cedro, sus herrajes de latón deslustrados por el tiempo. Inés tocó la tapa con reverencia. Me dijo que lo mantuvieras seguro hasta que estuvieras lista. Mi pulso se aceleró mientras levantaba la pesada tapa. El aroma a cedro y aceite de linaza flotó hacia arriba. Y dentro había una pila de lienzos envueltos en muselina. Mis dedos temblaron al sacar el primero. Lo reconocí al instante. Mi pintura de un bosque de cipreses de Bahía Tortuga, hecha en mi último año de universidad, con pinceladas crudas pero vivas con el hambre que una vez tuve. Creía que se había perdido, abandonado durante una mudanza, dejado atrás cuando las facturas y la practicidad reemplazaron la ambición. Otro lienzo. Un bodegón de hinojo silvestre de mi primer departamento. Luego un estudio de retrato de Sofía de niña. Su risa capturada en trazos amplios. Cada pintura que creía perdida estaba aquí, preservada con tanto cuidado como reliquias. Presioné una mano contra mi boca, las lágrimas empañando mi vista. Las guardó. Todos estos años. En el fondo del arcón descansaba algo más grande, un lienzo más alto que yo, aún sellado en su marco de madera. Pegada a él había una nota en la letra de Esteban. Cuando Clara pinté de nuevo, las palabras golpearon más fuerte que cualquier batalla legal o esquema corporativo.
Había creído en mí, en una parte de mí misma que había enterrado tan profundamente que apenas la reconocía. Toqué la superficie en blanco con dedos temblorosos. El lino estaba tenso, esperando, desafiándome a tomar el pincel. Durante décadas había dejado que el silencio cubriera esa parte de mí, convenciéndome de que era infantil soñar con colores cuando la supervivencia exigía grises. Y sin embargo, Esteban había llevado esos sueños en secreto, resguardándolos hasta que estuviera lo suficientemente fuerte para enfrentarlos. Inés tocó mi hombro suavemente. Te conocía mejor que nadie. Quería que este lugar no solo te mantuviera a salvo, sino que te recordara quién eres. Asentí, incapaz de hablar, el dolor y la gratitud hinchándose en igual medida. Al cerrar el arcón, sentí la brisa marina filtrarse por las rendijas, trayendo consigo el aroma salobre de los charcos de marea. Esteban había escondido sus tesoros allí, como pequeños mundos esperando ser descubiertos. Tal vez creía que un día regresaría, que un día reclamaría no solo la casa, sino a mí misma. Cuando salimos a la noche, las luces de la villa brillaban cálidas contra la oscuridad. Llevé uno de los lienzos más pequeños bajo el brazo, el bosque de cipreses, sus bordes ásperos, pero vivos. De vuelta en el atrio, lo coloqué en el caballete que Esteban había puesto cerca de las ventanas. El lienzo en blanco esperaba en el arcón de cedro, silencioso e insistente. Y por primera vez en décadas, me permití imaginar el sonido de las cerdas contra el lino. Los hermanos insistieron en una reunión formal, y aunque cada instinto gritaba que cerrara la puerta, accedí. Mejor enfrentarlos en mi propio terreno que a la sombra de un juzgado. Preparé el atrio para la reunión, colocando sillas alrededor de la larga mesa de roble de Esteban. Inés preparó café fuerte, y Sofía rondaba cerca de la entrada, ansiosa pero presente. La carpeta azul descansaba y a mi lado como un escudo. Cuando Javier y Mateo llegaron, no estaban solos. Un hombre delgado en un traje a rayas los seguía, cargando un maletín lleno de informes de evaluación y gráficos brillantes. Javier lo presentó con eficiencia engreída. Nuestro experto, aquí para proporcionar una evaluación justa del mercado. ¿Evaluación para qué?, pregunté. Aunque sabía la respuesta. División. Naturalmente, respondió Javier. Estamos preparados para hacerte una oferta de compra generosa, basada en el valor estimado. Todos salimos contentos. Mateo se inclinó hacia adelante, su tono meloso. Esto no es una guerra, Clara. Es practicidad. No quieres la presión de mantener esto sola. Déjanos ayudar. Antes de que pudiera responder, otra voz resonó desde la entrada. O tal vez la señora Clara tiene sus propios números para presentar. Pablo Rivera entró, compuesto como siempre, con Nico justo detrás. La mandíbula de Javier se tensó. La sonrisa de Mateo titubeó. Me levanté, forzando calma en mis movimientos. Sí, los tengo. Nico bajó las luces y desplegó la pantalla del proyector que Esteban había instalado. Una vez, mis manos temblaron al insertar la memoria USB en la laptop. Pero cuando la primera imagen apareció un mapa cubierto con las notas precisas de Esteban, la fuerza me estabilizó. Esto, dije, señalando el contorno rojo audaz, es la fase 2 de Complejo Esmeralda. Un campo de golf planeado sobre las llanuras de marea. El experto entrecerró los ojos. Incómodo. Eso es un rumor no confirmado. Los ojos de Pablo se estrecharon. No es un rumor. Estos son nuestros esquemas internos. ¿De dónde los se detuvo? La comprensión amaneciendo. Esteban. Sí, dije suavemente. Esteban lo sabía. Documentó todo. Sabía que la Tierra no solo era escénica, era vulnerable. Si la fase 2 avanzaba, Casa de las Olas sería destruida. Jadeos recorrieron la mesa. Javier se levantó de su silla.
Esto es irrelevante. No puedes probar que tenga validez legal. Enfrenté su furia con calma mesurada. Tal vez no en un tribunal, pero en la prensa, en la comunidad. ¿Cuánto tiempo crees que sobreviviría la reputación de Esmeralda si se revelara que planeaba drenar llanuras de marea protegidas para trampas de arena? El rostro de Javier se oscureció, pero Pablo levantó una mano, silenciándolo. Esteban se acercó a mí hace años. Lo descarté. Ahora veo que tenía razón al advertirme. Su mirada se deslizó hacia mí. Y tú tienes razón al continuar su lucha. Por un largo momento, el silencio presionó la sala. El experto de evaluación revolvió papeles, pero no dijo nada, reacio a asociar su nombre con el argumento que ahora se desmoronaba. Sofía miró de mí a sus tíos. El conflicto grabado en su rostro. Papá no se estaba protegiendo a sí mismo. Estaba protegiendo todo esto. Y ustedes intentaron convertirlo en codicia. Mateo forzó una sonrisa, aunque el sudor brillaba en su sien. Sofía, querida, no te dejes llevar por el drama. Esto es negocio, no moralidad. Ella le dio la espalda. Dejé que el mapa permaneciera en la pantalla. La letra de Esteban brillando en la proyección. Había hablado a través de tinta, de secretismo, de previsión. Y ahora, finalmente, su voz resonaba más fuerte que la de ellos. Pablo carraspeó. Tendré que llevar esto a mi junta. Pero una cosa está clara. Esmeralda no procederá con la fase 2 sin el consentimiento de la señora Clara. El poder cambió palpablemente. El alarde de los hermanos colapsando bajo el peso de la exposición. Mientras Nico enrollaba la pantalla de nuevo. Cerré la laptop de Esteban y enfrenté la mirada de Javier directamente. La marea había cambiado. Y por primera vez. Sentí la corriente arrastrándolos a ellos en lugar de a mí. Pero sabía que el retiro nunca era la naturaleza de Javier. Y la tormenta afuera aún no había pasado. El aire en el atrio aún sostenía el peso de la letra de Esteban en ese mapa, aunque el proyector se había oscurecido. Javier y Mateo estaban rígidos en sus sillas. Su experto ya se había ido. Dejándolos expuestos, Pablo se inclinó hacia adelante, la pluma suspendida sobre un documento que su asistente había preparado. Nico estaba de pie junto a la ventana, brazos cruzados, como si protegiera la villa misma. Mantuve mi voz firme, aunque mi corazón latía lo suficientemente fuerte como para resonar en mis oídos. Esto termina hoy. Retiran sus reclamos y dejan de envenenar a Sofía con promesas que nunca cumplirán. Si no lo hacen, revelo todo lo que Esteban recopiló, sus falsificaciones, sus cuentas en paraísos fiscales, el robo que le hicieron cuando apenas era un muchacho. La comunidad sabrá quiénes son. Los tribunales lo sabrán. Y pasarán el resto de sus vidas en declaraciones en lugar de salas de juntas. El rostro de Javier se sonrojó de carmesí. Su mandíbula apretada tan fuerte que casi esperaba que se rompiera. No te atreverías. Abrí la carpeta azul y deslicé una sola página sobre la mesa la declaración jurada del notario de Esteban, testificando las firmas fraudulentas que lo despojaron de su herencia hace décadas. El sello brillaba bajo la luz de la lámpara. Me atrevo, dije suavemente. Y Esteban me preparó para este momento. Sofía estaba ante mi lado, silenciosa pero inquebrantable. Su presencia un bálsamo. Por una vez, sus ojos no estaban nublados por la duda. Observaba a sus tíos, los labios apretados en una línea fina, como si los viera claramente por primera vez. Mateo levantó ambas manos. Su tono suave pero tenso. Clara, piensa con cuidado. Un espectáculo público no ayuda a nadie. Si nos arruinas, arruinas a la familia extendida de tu hija. ¿Quieres que Sofía quede atrapada en ese daño colateral? Me volví hacia Sofía. Te sientes unida a hombres que engañaron a tu padre.
Te mintieron y te intentaron comprar tu lealtad. Ella negó con la cabeza. No, me siento unida a él y a mamá. Sus palabras cortaron a Javier más profundo que cualquier cosa que yo pudiera haber dicho. Golpeó un puño en la mesa, haciendo temblar las tazas de café. Esto es indignante. Está fanfarroneando. Pero Pablo ya había firmado su nombre en el acuerdo ante él. La tinta extendiéndose oscura en la página. Esmeralda honrará la servidumbre de conservación de la señora Clara. Las llanuras de marea de Casa de las Olas serán preservadas y el arreglo de regalías se mantendrá. Esto está resuelto. Para nosotros. Empujó el documento hacia mí y añadí mi firma con manos que temblaron solo después de dejar la pluma. La línea me había sido trazada, no en arena, sino en tinta y resolución. Javier se puso de pie, su silla cayendo hacia atrás. Te arrepentirás de esto. Te ahogarás en ello. Mateo tocó el brazo de su hermano. Su sonrisa frágil. Basta, Javier. A veces retroceder es estrategia. Lo ayudó a levantarse, aunque Javier se liberó, aún temblando de furia. Permanecí sentada, enfrentando sus miradas sin vacilar. Esteban se ha ido, pero su previsión no. Construyó este lugar más fuerte que su codicia. Si vienen por mí de nuevo, se encontrarán expuestos a una luz que no podrán apagar. Por un momento, el único sonido fue el lejano rugido de las olas. La mirada de Javier ardía como brasas, pero incluso él parecía sentir la inevitabilidad, presionándolo. Mateo, siempre el táctico, ofreció una reverencia superficial antes de guiar a su hermano hacia la puerta. Cuando se fueron, Pablo recogió sus papeles, asintiendo una vez hacia mí. Has trazado tu línea, señora Clara. Ahora veremos si la respetan. Me levanté lentamente, el agotamiento y la desafianza luchando dentro de mí, y caminé con Sofía de regreso a la ventana donde el mar se extendía, infinito e implacable. Más allá de los acantilados, las nubes de tormenta se acumulaban, rodando oscuras y bajas, como si la naturaleza misma supiera que los hermanos no se retirarían silenciosamente. Pasaron semanas, y las tormentas se desvanecieron en la memoria. La villa, golpeada pero intacta, se mantenía firme en su acantilado. Y yo también. Los hermanos se habían retirado a sus rincones. Javier silenciado tras su encuentro con el mar. Mateo callado por una vez. Sus amenazas persistían como humo, pero sin fuego para sostenerlas. Por primera vez desde la muerte de Esteban, sentí que el peso del miedo se levantaba lo suficiente para respirar de nuevo. Y en ese silencio, algo largamente dormido se agitó. Regresé al arcón de cedro, saqué el lienzo en blanco que él me había dejado y lo llevé al atrio, donde la luz se derramaba desde el tragaluz. La primera pincelada tembló, mi mano insegura después de décadas de ausencia. Pero mientras el color sangraba en el lino, azules profundos para el mar, ocres cálidos para los acantilados, llegó la firmeza. Pinté las ruinas de mi dolor en las capas inferiores, sombras de piedra rota y olas que amenazaban con engullirlas. Sobre esas, construí el santuario que Esteban me había dado, orquídeas floreciendo desafiantes, ventanas abiertas al cielo, y en la parte superior dejé que el futuro se derramara, un horizonte donde el mar se extendía sin fin y sin miedo. Se convirtió, sin planearlo, en un retrato de tres yos, el pasado que casi me destruyó, el presente que reclamé con manos temblorosas y el futuro que se abría incluso ahora, cuando retrocedí por fin, con días de trabajo detrás de mí. Sentí una calma extraña. Sofía se unió a mí en el atrio, sus ojos brillando mientras estudiaba la obra terminada. «Es hermoso, mamá», susurró. «Es nosotras, todo». Lo colgamos juntas en la pared la luz de la mañana golpeándolo primero cada día. Y mientras lo hacíamos,
Pablo llegó con una carpeta de cuero en la mano. Su firma selló la servidumbre de conservación. La promesa de Esmeralda de preservar las llanuras de Marea y honrar la integridad de Casa de las Olas. Extendió la carpeta hacia mí con una sonrisa tranquila. «Está hecho», dijo. «Casa de las Olas está segura, y también tu lugar en ella». Le agradecí. Aunque las palabras parecían pálidas frente a la oleada de alivio en mi pecho, se fue poco después, dejándome sola de nuevo con Sofía y la pintura. Fue entonces, mientras ajustaba el marco contra la pared, que noté algo extraño. Bajo las capas superiores, tenue pero inconfundible, surgían líneas donde la pintura se había sentado más delgada. Al principio pensé que era un truco de la luz, pero al acercarme, lo vi claramente el boceto de un hombre joven sosteniendo una orquídea. Esteban. Lo había pintado él mismo, mucho antes que yo, ocultándolo bajo el lienzo para que solo cuando me atreviera a crear de nuevo se revelara. Su rostro más joven me miraba, los ojos firmes, la mano ofreciéndome la flor que había sido nuestro lenguaje compartido todo el tiempo. Toqué la superficie ligeramente con los dedos, las lágrimas llenando mis ojos. Incluso en su ausencia, había encontrado una manera de hablar, recordándome que su amor no estaba limitado por la muerte, sino que estaba entrelazado en cada rincón de este lugar, esperando a ser encontrado. Sofía deslizó su brazo alrededor de mi cintura, apoyando su cabeza contra mi hombro. Juntas permanecimos en el brillo tranquilo. La pintura frente a nosotras, el mar más allá de las ventanas y la tenue promesa de la presencia de Esteban entrelazada en todo ello. Y supe que la historia no estaba terminando, solo desplazándose hacia una orilla más gentil. La luz de la mañana se derramaba sobre Casa de las Olas, dorando los acantilados y plateando las llanuras de Marea. La temporada de tormentas había pasado, dejando el mar más tranquilo. Aunque su fuerza nunca estaba lejos, estaba junto a las amplias ventanas del atrio, una taza de té calentando mis manos, observando cómo las orquídeas captaban el sol. Florecieron en frascos que Esteban había colocado mucho antes, sus raíces acunadas en vidrio como secretos frágiles finalmente traídos a la luz. La villa ya no estaba silenciosa. Inés se movía por el invernadero al borde del jardín. Su presencia, tan constante como la marea misma, tarareaba mientras rociaba las orquídeas, su voz llegando débilmente al atrio. Podía escuchar a Nico afuera, reparando el tejado del cobertizo con habilidad fácil, su risa flotando cuando Sofía lo molestaba por su escalera torcida. Sofía había cambiado en estas semanas. El atractivo de las promesas de sus tíos había perdido su agarre. En lugar de perseguir el espejismo de la riqueza rápida, se había unido a un programa de conservación costera que se asociaba con Esmeralda. La veía la mayoría de las mañanas, inclinada sobre cartas de mareas y notas de campo. Su cabello recogido, sus manos manchadas de tinta. Se parecía más a su padre en esos momentos que nunca antes. No en apariencia, sino en la forma en que llevaba su propósito. Y yo también había cambiado. En el atrio, junto a la ventana que enfrentaba el sol naciente, mi caballete estaba listo. Un lienzo esperaba allí, a medio terminar. Capas de pintura construyendo hacia algo que aún no había nombrado. Las pinceladas eran menos vacilantes ahora, más seguras. Sentía como si Esteban hubiera estabilizado mi mano desde debajo del lienzo, susurrando que no había sido olvidada, que mi voz aún importaba. A veces me detenía y tocaba el retrato oculto que había dejado bajo mi última pintura, el Esteban joven sosteniendo una orquídea. Ese contorno tenue se había convertido en mi ancla, recordándome que el amor podía sobrevivir incluso al silencio, si se cuidaba con esmero. Una tarde,
mientras Sofía y yo colocábamos esquejes frescos en los frascos junto a la ventana. Me encontré diciendo en voz alta la verdad que había vivido en mí desde que las cartas de Esteban abrieron las puertas de esta casa. El amor puede abrir puertas, pero solo el respeto las mantiene abiertas. Sofía me miró, sus manos aún sosteniendo los tallos. Papá te respetó lo suficiente para construir este lugar, y tú lo respetaste lo suficiente para luchar por él. Sus palabras me envolvieron como el calor del sol. Sonreí, quitando un pétalo caído de su manga. El mar rugía suavemente a lo lejos, menos una amenaza ahora y más un coro. Casa de las Olas había resistido tormentas y esquemas, dolor y traición, y había permanecido. Más que eso, se había transformado. Regresé al caballete. Levanté un pincel y puse color en el lienzo una vez más. Los trazos venían más fáciles ahora, como si solo hubieran estado esperando que creyera de nuevo. Mis manos recordaban lo que mi corazón había intentado enterrar. Con cada movimiento, me sentía más ligera, más llena, viva de una manera que no había sentido desde el último aliento de Esteban. Afuera, las orquídeas se mecían en la brisa del invernadero. Las rosas asentían junto a la ventana. Y Sofía reía mientras Inés regañaba a Nico por su martilleo torcido. La vida, frágil y perdurable, avanzaba. Me incliné hacia atrás desde el caballete, estudiando los comienzos de mi próxima obra. No era perfecta, aún no, pero era mía. Y en ese momento, de pie en la casa que Esteban había rehecho para mí, sentí lo que no me había permitido sentir en años absoluta, ferozmente viva.